Del tirón como a ti te salga. Vale, bueno, me llamo Paco Gordillo y fui director del Centro Cultural Isabel de Farnesio y de los servicios culturales durante los años desde 1992 hasta el 2019, que ya me prejubilé y abandoné Aranjuez. Yo nací en Madrid, fui hijo de un dibujante de cómics de los años 50 y bueno, pues siempre he estado muy ligado al ámbito cultural. De ahí estuve, antes de ir a Aranjuez, estuve 11 años también dirigiendo varios centros y los servicios culturales del Ayuntamiento de Móstoles. Esos fueron mis inicios desde los años 82-83, bueno, con la creación de los ayuntamientos democráticos, donde se empezaron a proliferar equipamientos culturales y a dotar de servicios culturales a los municipios. En un momento determinado, desde la Comunidad de Madrid se me informa que se iba a abrir en la Comunidad de Madrid, iba a hacer una gran apuesta con una rehabilitación que pretendía que fuera uno de los mayores contenedores culturales de la Comunidad de Madrid, incluso que podría llegar a superar en ese momento al propio Conde Duque, con la rehabilitación de lo que eran las antiguas cocheras de la Reina Madre, que luego se denominó Centro Cultural Isabel de Farnesio. Entonces, como proyecto personal y profesional, me pareció un reto muy importante después de 11 años en Móstoles, que también fue una época también dorada porque estaba todo por hacer. Las políticas culturales en estos momentos había que desarrollarlas en todos los municipios y adquirían además un mayor protagonismo en los municipios tanto del sur como del suroeste o sureste de la Comunidad de Madrid, y evidentemente el reto de dirigir esa puesta en marcha de ese contenedor pues fue lo suficientemente gratificante para optar a llevar ese tipo de gestión cultural que además por las particularidades de Aranjuez como real sitio, por su trayectoria histórica, pues evidentemente era totalmente distinto a la gestión cultural que yo venía de una ciudad dormitorio como podía ser Móstoles en esos momentos. Hombre, evidentemente adolecía, recuerdo que el Hospital de San Carlos, que estaba además en un estado bastante lamentable ya, pues era digamos la única infraestructura de carácter cultural que había para un municipio que en esos momentos, si la memoria no me falla, yo creo que tenía 40.000 habitantes. Había también otra infraestructura cultural que quiero reseñar, que era importante, que era la nave de Cambaleo, que desde Cambaleo, más también desde el Salón de Actos del Domenico Scarlatti, pues se podía desarrollar una actividad escénica y teatral, pero evidentemente no tenía los recursos que luego la apuesta del Farnesio ponía a la ciudadanía de Aranjuez. Además, yo creo que un reto importante era que en un momento determinado la población de Aranjuez vivió que el Farnesio se podía convertir en algo elitista y para pocos. Y enseguida yo creo que el Centro Cultural Isabel de Farnesio se convirtió en un referente para toda la ciudadanía de Aranjuez. Yo recuerdo que en las primeras exposiciones, y los que vivisteis ahí lo pudisteis ver, la famosa exposición de la Inquisición, pasaron 52.000 personas.
bajaba gente de Madrid y de otros municipios colindantes a ver esa exposición. Entonces, bueno, mismamente también artistas como Sorolla, como Picasso, como Miró, que pasaron, pues se estaba poco a poco convirtiendo primero en un gran referente cultural y segundo, la gente lo empezó a sentir como suyo, tanto con la Biblioteca Álvarez Quindós y su sala de estudio, como la Escuela Joaquín Rodrigo, y como cotidiano a mí una de las cosas que sí me gustaba es oír a la gente que decía: quedamos en el Farne. Eso evidentemente era un síntoma de que la gente lo había hecho como un sitio donde quedar, donde reunirse y además de paso de disfrutar en unos momentos en sus inicios de una gran amplia oferta cultural que luego desgraciadamente fue menguando a nivel presupuestario y fue reduciéndose. Los inicios de la muestra de cine fue en el año 93. Habíamos tenido, bueno, conversaciones en ese momento. El rector de la Complutense era Gustavo Villapalos y había una buena sintonía, y precisamente por lo que hablábamos antes de que el Centro Cultural Isabel de Farnesio poco a poco se iba convirtiendo en un gran contenedor cultural que hacía referencia a la Complutense, le interesó desarrollar una serie de actividades en el Centro Cultural. Empezaron con una semana del humor, que también francamente fue exitosa. Pasó por ahí José Luis Coll, Chumi Chúmez, Eduardo Mendicuti, uno de los últimos surrealistas que fue Eugenio Granell. Y bueno, evidentemente el resultado fue francamente bueno y en un momento determinado quiso continuar colaborando con el Ayuntamiento de Aranjuez. Y de ahí hubo una propuesta. Yo en esos momentos tenía reuniones con Vicente Colilla, que era adjunto al rectorado, y entre los dos decidimos que podría ser muy interesante hacer una semana de cine donde poder traer a los grandes, que eran el exponente más claro de lo que representaba el cine de los 80 y principios de los 90. Y con un convenio con la Universidad Complutense promovimos y patrocinado por la Universidad Complutense, una semana de cine que tuvo un éxito, primero de aforo todos los días lleno y de visionar una serie de películas que en ese momento, es decir, en el año 93, fundamentalmente empezaba una década más tarde, y quiero mencionar esto también porque creo que una de las personas que más hizo por el cine fue Pilar Miró cuando fue directora general de cinematografía, que gracias a la ley Miró, que implicó a las televisiones en el mecenazgo y en la producción del cine, consiguió en un país que salía del cine de destape, del landismo, de un cine muy casposo, muy antiguo, empezaba a ser pionero también y a dar salida a toda una serie de directores, tanto consagrados. En esa semana de cine pasaron por el Centro Cultural Isabel de Farnesio, pues Berlanga, José Luis Cuerda, Vicente Aranda, José Luis López Vázquez, Amparo Soler Leal, productoras como Elena Matas y Pedro Costa. Es decir, pasaron, digamos, los grandes directores que en ese momento el panorama del cine español estaba encumbrando. Era la época donde estaban Los Santos Inocentes, donde Saura, bueno, en definitiva, los grandes dioses de la cinematografía española. Entonces, unos años más tarde, en el 96, fundamentalmente por razones presupuestarias y también porque todo lleva un proceso. En un momento determinado se empezó a madurar, puesto que existía una demanda importante con respecto al séptimo arte, pues había también que vislumbrar
¿Qué tipo de festival? Porque ahora en estos momentos pues ya existía el Festival de Valladolid, Donosti, Sitges, no sé si me falla la memoria, empezaba también Málaga. Entonces no se trataba de hacer o de querer competir con otra serie de festivales que ya estaban mucho más consolidados. Entonces yo planteé la posibilidad de que empezaba a surgir una cantera emergente de directores noveles que sería interesante que, si queríamos diferenciarnos de otros festivales, que creáramos un festival que yo creo que en sus comienzos se llamaba de nuevos realizadores. Además teníamos un criterio, que aquellos directores que participaban en ese tipo de muestra fueran o tenían solo una ópera prima, o a todo lo más cogíamos aquellos realizadores que no superaban más allá de 2 películas. Y por ahí empezaron pues Amenábar, que solo había hecho, me parece, Tesis, y luego años más tarde, como me has recordado anteriormente, había hecho Abre los ojos, y habían pasado Noriega y Fele Martínez, que además recuerdo que todas las adolescentes querían devorar a Eduardo Noriega, y yo, por hacer de cinturón de seguridad, me llevé un montón de palos en mis espaldas. Pero pasaron Achero Mañas también, Juan Mabajulloa, Meden, bueno, pues toda una serie de directores que en ese momento empezaban con su cine a desplazar también, digamos, a las figuras más consagradas del cine. Entonces fue un periodo muy bonito, porque el cine español estaba cohabitando perfectamente con los grandes directores. En esos momentos Andrés Arconada dirigía de manera excelente un programa sobre cine. Entonces entramos en contacto, y luego además Andrés fue un vehículo importante de cara a captar un montón de actores, de actrices y de directores y productores que evidentemente habían pasado por su programa y que se brindaban a la invitación que le hacíamos desde Aranjuez. Y también sirvió su colaboración en amplificar y dar mayor visibilización a nivel general a través de las ondas con su propio programa, porque todo lo que se realizaba en Aranjuez, Andrés luego en su programa lo hacía la divulgación del tema. E incluso creo recordar que alguna de las mesas redondas que hicimos fue un programa en directo que trajo la COPE en esos momentos a Aranjuez. Puesto que estábamos haciendo un festival de nuevos realizadores, entendimos que lo que sería interesante es promover un festival de cortos y también de nuevos realizadores que nos éramos conscientes que en Aranjuez había gente que en esos momentos se estaba iniciando en el mundo del cortometraje y que estaban haciendo historias muy interesantes. Y yo creo que fue un acierto. Estuvimos durante, creo recordar que fueron 3-4 años, se daban una serie de premios y unas menciones de honor, y bueno, y ahora desde la perspectiva histórica estoy francamente contento sabiendo que también de esos cortometrajes que salieron en su día en el festival, pues estáis gente como Javier, como David, como Carmen, como Germán, que estáis en el mundo del audiovisual, lo cual pues a mí me llena de satisfacción, porque al menos determinadas políticas culturales han servido para que hoy también haya ribereños que estén desarrollando su actividad profesional en este campo, y evidentemente con esto me doy por satisfecho.
Bueno, se me olvidaba también, y puesto que también voy a hacer otra anécdota, pasó por ahí Santiago Segura, que acabó haciendo su primer Torrente, y bueno, y ya apuntaba maneras en aquella época, y de forma escatológica llegó hora y media más tarde al debate y casi me queman el edificio, porque recuerdo el auditorio hasta reventar, hasta la bandera, y la gente pateando como se hacía antaño cuando se pateaban las obras de teatro, pidiendo que saliera Santiago Segura. Es más, hubo momentos que parecía que creía la gente que le habíamos engañado, que habíamos puesto Santiago Segura, pero que no iba a venir Santiago Segura. Y llegó muy tranquilito, pero luego bien, hizo lo de siempre, y se ganó al público a los 5 minutos y quedó en una mera anécdota, y todo el mundo quedó francamente satisfecho. Es que pasó mucha gente, de actores, pues además de Noriega y Fele Martínez, que al pobre de Fele Martínez nadie le hacía caso, todo se lo llevaba a Noriega, y pues pasó Candela Peña, pasó José Luis López Vázquez, pasó Amparo Soler Leal, pasaron, Neus Asensi, Santiago Segura también, al margen de como director, venía también en calidad de actor, en su época Torrente, claro. Y, hombre, por cuestión generacional, evidentemente, el estar delante de Berlanga, evidentemente fue una satisfacción personal. El tema de Vicente Aranda también me resultó, en ese momento yo creo que se estaba estrenando, o acababa de estrenarse, la película de Libertarias, y luego para mí el director también por excelencia, José Luis Cuerda, que bueno, pues estuvimos recordando fragmentos de Amanece que no es poco, o mismamente Vicente Aranda, que también bueno, pues me contaba anécdotas, bueno, de problemas que tenía con determinadas magníficas actrices, pero que eran muy complicadas de trabajar con ella, y que evidentemente por educación no voy a decir el nombre de esas actrices. Lo haría distinto, pero en una cosa sí seguiría haciendo hincapié. Seguiría haciendo, no por valores seguros, sino apostando por la gente nueva. Yo creo que hay una cantera cada vez más grande de gente que está contando historias cada vez más interesantes, y luego no olvidemos, también el cine es la radiografía más clara de un país. Entonces, yo lo que quiero animar a Arancine, a la gente de Arancine, que estoy convencido que vuestro festival va a ser un éxito, a que sigáis teniendo el valor de seguir apoyando a la gente que ahora en estos momentos quiere pujar por hacer nuevas formas de expresión. Pues sobre todo que no cejéis en vuestro empeño, que luchéis, que estoy convencido que va a ser un gran festival, sobre todo también porque ahora hay una terna de directores y de directoras, sobre todo es la Pilar Palomero, hay una serie de cineastas jóvenes que están contando primero historias muy buenas, y yo creo que vosotros tenéis que aprovechar también ese tirón y esa buena materia prima que está dando nuestro país a nivel cinematográfico. El otro día leía que de las 6 películas más vistas ahora por el público en España, 4 eran españolas. Una la de Almodóvar, otra la de Los Destellos, otra la de 47, lo cual yo creo que estamos viviendo cada vez un momento más dulce, y yo evidentemente os animo a que sigáis luchando por este magnífico y magnífica profesión que habéis elegido, que es el cine y el medio audiovisual.